Jueves de la tercera semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 18 al 19 y del 24 al 29. Después que Natán habló a David, el rey fue a presentarse ante el Señor y dijo: ¿Quién soy yo, mi Señor? ¿Y qué es mi familia para que me hayas engrandecido hasta tal punto? Y por si fuera poco, para ti, mi Señor, has hecho a la casa de tu siervo una promesa para el futuro. Mientras existen hombres, mi Señor, has establecido a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Y tú, Señor, eres su Dios. Y ahora, Señor Dios, mantén siempre la promesa que has hecho a tu siervo y su familia. Cumple tu palabra. Que tu nombre sea ensalzado por siempre. Que digan: el Señor Todopoderoso es Dios de Israel. Y que la casa de tu siervo David permanezca en tu presencia. Tú, Señor del universo, Dios de Israel, has hecho a tu siervo esta revelación: te edificaré una casa. Por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta plegaria. Ahora, mi Señor, tú eres el Dios verdadero. Tus palabras son de fiar y has hecho esta promesa a tu siervo. Dígnate, pues, bendecir la casa de tu siervo, para que esté siempre en tu presencia, ya que tú, mi Señor, lo has dicho. Sea por siempre bendita la casa de tu siervo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor Dios les dará el trono de David, su padre. El Señor Dios les dará el trono de David, su padre. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque lo deseo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aleluya, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 21 al 25. En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero? No hay nada escondido que no deba ser descubierto. No hay nada secreto que no se haga público. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a lo que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes y con creces, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura seguimos considerando el segundo libro de Samuel
que nos relata la historia del rey Saúl, del rey David y después del rey Salomón. Estamos hoy día y en estos días anteriores considerando expresamente a David, el rey David, el segundo rey de Israel. El primero fue Saúl, elegido, convocado, llamado por Dios desde su trabajo ya desde niño. Pastor, rey, pecador, adúltero y asesino. Pero David lloró su pecado, humilde, invocó a Dios y cambió. Se nos viene narrando pues la historia de David. David, en un momento determinado, le va a decir al profeta que era de la corte. Había profeta de la corte, profeta cortesano, Natán. Le va a decir: yo estoy viviendo en una casa llena de lujos. Quiero hacerle una casa para Yahvé, un templo. Él vive en una tienda. Quiero hacerle una casa. Y aquel profeta le va a decir: haz como has pensado. Pero Dios le va a decir a Natán: no, David no me va a construir un templo. Sus manos están manchadas de sangre. No me va a construir un templo. Pero más bien dile. Y entonces Dios le da un encargo a Natán para que se lo comunique a David. Le va a decir: yo te construiré una casa. Tú piensas construirme un templo, pero no. Yo te construiré una casa. Y le va a decir, además de eso, precisamente con motivo de esas palabras, le va a explicar de qué se trata. Le va a decir: cuando tus días hayan concluido y te acuestes con tus padres, levantaré después de ti a tu descendiente, al que brota de tus entrañas, y afirmaré su realeza. Él me construirá una casa. Esas palabras de Yahvé que le dice a Natán que se las comunique a David, me recuerdan ya que con el paso del tiempo va a ser Jesucristo. Él me construirá una casa. Es decir, Dios Hijo va a construir para su Padre Dios una casa aquí en la tierra. Se va a construir una casa a través de la encarnación, a través de su nacimiento, a través de la instauración del reino de Dios aquí en la tierra, la iglesia. Pero esto se lo está diciendo Dios a través de Natán al rey David. Por lo tanto, esto ocurre alrededor de 11 siglos antes de Jesucristo, que es la época en la que vive el rey David. Le sigue diciendo Yahvé: Él me construirá una casa, y yo por mi parte afirmaré su trono real para siempre. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, lo corregiré, como lo hacen los hombres. Lo castigaré a la manera humana, pero no me apartaré de él, así como me aparté de Saúl y lo eché de mi presencia. Tu casa y tu realeza estarán para siempre ante mí. Tu trono será firme para siempre. Dios le ha prometido a David que le va a construir una casa. Es decir, va a enviar a Dios Hijo, y Dios Hijo va a ser el que, tomando naturaleza humana, es decir, cuerpo y alma humanos, sin dejar de ser Dios, se va a instalar en este mundo, va a construir su casa, va a levantar su tienda, como lo dice San Juan en el inicio de su evangelio. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero literalmente debería decir: y el Verbo se hizo carne
y puso su tienda entre nosotros. Levantó su casa, levantó su carpa entre nosotros. Ya lo está diciendo Dios al rey David a través del profeta Natán 11 siglos antes. Incluso si comentáramos cada una de estas palabras, veríamos que casi que todas se cumplen en Jesucristo. Y por eso en la primera lectura de hoy día escuchamos al rey David diciendo: ¿quién soy yo, mi Señor? ¿Y qué es mi familia para que me hayas engrandecido hasta tal punto? David, en su sencillez, en su humildad, reconoce: ¿quién soy yo? ¿Qué es mi familia para que hagas de mi familia el antepasado del Mesías? Para que el Mesías nazca entre mis descendientes. ¿Quién soy yo? Vida de fe. Esto nos recuerda también a nosotros, a todos los bautizados. ¿Quiénes somos nosotros para que Dios se haya fijado, nos haya sacado del no ser? Porque hubo un momento en que no existíamos y de repente Dios, a través de nuestros padres, nos da la vida. Del no ser hemos pasado a ser. ¿Quién soy yo para que me hayas dado el ser? ¿Quién soy yo para que me hayas dado la vida, la fe, los sacramentos, para que me hayas prometido la vida eterna? David pregunta: ¿quién soy yo? ¿Qué es mi familia? Cada uno de nosotros también tendríamos que preguntarnos: ¿quién soy yo? ¿Qué es mi familia? Para que me hayas engrandecido con el don de ser tu hijo, hijo de Dios, que me hayas prometido para el futuro, lógicamente, una promesa, la vida eterna. Porque dándome la vida terrena, ya me estás diciendo: te doy la vida terrena para que luego pases a la vida eterna. ¿Quién soy yo? Y después David va a seguir diciendo, porque ya es una acción de gracia la que realiza David ante Dios por ese regalo de ser el antepasado del Mesías. Has establecido a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Tu pueblo y tu Señor eres su Dios. Tu pueblo Israel como pueblo tuyo. Tú eres su Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú eres mi Dios. Cada uno podemos decirlo también. Hay un país aquí en América que las personas cuando se refieren a Dios dicen: mi Dios te cuide, mi Dios te proteja, camina con mi Dios. Es un pueblo que tiene sus habitantes muy presente siempre en su conversar diario a Dios, pero con esa expresión, mi Dios, y que es una expresión bíblica. Tú eres su Dios, tú eres nuestro Dios, tú eres mi Dios. Y por eso David le va a pedir a Dios: mantén siempre tu promesa, cumple siempre tu palabra. Señor Dios, mantén siempre tu promesa, cumple tu palabra. También se lo pedimos nosotros: mantén siempre tu promesa, cumple siempre tu palabra. Mi Señor, tú eres el Dios verdadero, tus palabras son de fiar. Ya lo dice San Pedro a nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro Señor les preguntó: ¿también ustedes quieren marcharse?, cuando reveló el misterio de la Eucaristía. Y San Pedro contestó por todos: ¿a dónde vamos a ir, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? En el Salmo se nos dice: el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El Señor Dios le dará el trono de David,
su Padre. Dios es fiel y cumple su promesa. Esa promesa que le ha hecho a David, haciendo que su hijo, Dios Hijo, sea el descendiente de David prometido. Dios es fiel, siempre cumple su promesa. Y por eso repetimos en el Salmo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. En el Evangelio hemos escuchado a nuestro Señor Jesucristo recordándonos que somos luz. Pero esto nos hace considerar que la primera luz es Jesucristo. Y Él mismo se calificó así: yo soy la luz del mundo. Quien viene a mí no caminará en tinieblas. San Juan lo dice al inicio de su Evangelio. Él era la luz, y la luz vino al mundo, y las tinieblas no lo recibieron. Jesucristo en el Evangelio de hoy nos habla también de la luz, pero nos habla de la luz a nosotros, designándonos como luz. Somos luz, somos lámparas puestas por Jesucristo para iluminar. Que dice nuestro Señor: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Para eso nos ha traído Jesucristo, para hacer luz, para hacer lámparas. Somos lámparas puestas por Jesucristo para iluminar, para dar luz a un mundo que prefiere las tinieblas. Hoy nos ha tocado un mundo que prefiere las tinieblas, pero para hacer luz, para iluminar a los demás, primero tenemos que dejarnos iluminar nosotros, cada uno. Que la luz de Cristo ilumine nuestra vida, nuestra conciencia, nuestra alma, nuestros caminos. Yo soy la luz del mundo. Quien viene a mí no caminará en tinieblas. Y también en el Evangelio Jesucristo nos advierte que, atención los que están oyendo, la medida que usen la usarán con ustedes. La medida que usen. Si usamos en nuestra relación con los demás misericordia, justicia, compasión, paciencia, comprensión, caridad, si esa es nuestra medida en nuestra relación con los demás, entonces, como dice nuestro Señor, la medida que usen, la harán con ustedes. Y con creces. Pero también puede suceder lo contrario. Por eso, también esta advertencia de nuestro Señor Jesucristo hay que tenerla muy presente. Actuar siempre, usar siempre la caridad con todas sus manifestaciones. Misericordia, justicia, compasión, paciencia, comprensión. Se nos invita pues a través de estas lecturas a fijarnos en este rey David, anticipo de nuestro Señor Jesucristo, su fe, su obediencia, su humildad, y aunque cayó muy profundo, ya quizá veremos en uno de estos días, en los pecados en los que cayó, supo arrepentirse, supo pedirle perdón a Dios, y Dios le va a regalar este don de ser un antepasado de Jesucristo. Y en el Evangelio nos invita a hacer luz, a hacer lámparas y a actuar siempre con misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.